Esta es una lista de los mejores jugadores de ajedrez en el mundo. No es una competencia de quién ganaría, sino es una selección de grandes jugadores que han reconfigurado la forma de jugar este deporte. Una serie de factores como la superioridad sobre sus contemporáneos, su permanencia como los mejores del mundo, su talento y brillo, así como su contribución al deporte, son tomadas en cuenta para formular esta lista. Esta es una mirada a la historia de los grandes del ajedrez. Puede parecer extraño que una computadora esté entre los más grandes jugadores de ajedrez. Pero eso es exactamente para lo que esta máquina fue diseñada, jugar al ajedrez. La rivalidad entre Kasparov e IBM comenzó en 1989, pero no fue hasta el 11 de mayo de 1997 que Deep Blue finalmente logra derrotar al entonces campeón mundial Garry Kasparov en un partido de 6 juegos. Ganó 2, perdió 1 y había 3 empates después de ser derrotado por Kasparov el año anterior, aunque 1996 fue el primer año en que la computadora ganó un partido contra el campeón del mundo. La victoria sorprendió al mundo, ya que se dio cuenta que hemos tenido éxito en crear máquinas que pudieran ganarnos a nosotros mismos. Kasparov acusó a IBM de hacer trampa, alegando que habían jugadores de ajedrez interviniendo para IBM durante el partido. IBM negó las acusaciones. Kasparov desafió a una revancha, pero IBM se negó y desmanteló Deep Blue. Hoy en día, las computadoras son utilizadas habitualmente por los jugadores de ajedrez profesional como compañeros de entrenamiento y hay incluso programas de campeonato mundial de ajedrez. Muchos han afirmado que Paul Morphy fue el mejor jugador de ajedrez de la historia, y las afirmaciones se habrían podido comprobar realmente si hubiera seguido una carrera en el ajedrez. Después de aprender por sí mismo el juego siendo un niño, observando a los miembros de la familia, fue considerado uno de los mejores jugadores de Nueva Orleans cuando aún tenía 9 años. El famoso jugador, el general Winfield Scott en 1846, pensó que se estaba haciendo burla de él cuando se presentó Morphy como su oponente. Morphy lo derrotó con facilidad en 2 partidos, el segundo de los cuales ya había terminado después de solo 6 jugadas. A los 12 años, derrotó al maestro húngaro Johann Löwenthal en 3 partidos, quien inicialmente consideraba el partido como una pérdida de tiempo. En 1857, Morphy participó en el primer Congreso Americano de Ajedrez, el cual ganó cómodamente y fue considerado el campeón de los Estados Unidos. Demasiado joven para seguir su carrera en derecho, Morphy viajó a Europa. En 1858 había derrotado a todos los maestros ingleses, con excepción de Stanton, quien se negó a jugar después de ver la obra del joven prodigio. Seguidamente viajó a Francia, donde derrotó fácilmente al jugador líder en Europa, Adolf Anderson, a pesar de estar muy enfermo padeciendo una gripe intestinal. Ganó 7 partidas, perdió 2 y empató 2 y entonces era considerado el mejor jugador del mundo, a pesar de tener solo 21 años. Morphy volvió a casa y se retiró del ajedrez, solo jugando muy ocasionalmente. Si hubiese desarrollado más su carrera, no hay duda de que Paul Morphy sería un gran candidato para el puesto número 1. Fue sin duda el jugador de ajedrez más talentoso que jamás haya vivido, años antes de su tiempo, en el juego y la teoría. Un comunista de toda la vida, Mikhail Botvinnik ganó el campeonato del mundo de manera intermitente durante 15 años, desde 1948 hasta 1963 cuando fue derrotado. No solo un gran jugador, que hizo contribuciones significativas al desarrollo del campeonato mundial de ajedrez después de la Segunda Guerra Mundial. También entrenó a algunos de los grandes, como Anatoly Karpov, Garry Kasparov y Vladimir Kramnik. Aprendió el ajedrez a la edad de 12 años y en un año ya había ganado el campeonato de su escuela. En 1925, derrotó al gran Capablanca en un partido de exhibición, aunque el cubano estaba jugando partidas simultáneas. En 1931, con solo 20 años, se convirtió en el campeón soviético, anotando 13.5 de 20. Tarea nada fácil teniendo en cuenta el talento enorme de ajedrecistas en su país. A principios de 1940, ganó el derecho a retar a Alekhine al derrotar a un campeón soviético por el título de campeón absoluto de la Unión Soviética. Sin embargo, nunca se produjo por la muerte de Alekhine en 1946. Ganó el título recién en 1948, con una puntuación de 14 de 20 en contra de 4 de los mejores jugadores del mundo.
Botvinnik lo defendió en 1951 con un empate ante David Bronstein, a continuación, de nuevo en 1954 con otro empate contra Smyslov, hasta su derrota en 1957 contra el mismo oponente. Él ganó la revancha en 1958, antes de perder el título de nuevo con Mikhail Tal, en 1960, luego de ganar la revancha en 1961. Por último lo perdió por última vez en 1963 con Tigran Petrosyan. Se retiró del juego competitivo en 1970, donde se dedicó al desarrollo de programas de ajedrez en computadoras y la formación de jóvenes jugadores soviéticos. Alexander Alekhine ganó su primer campeonato del mundo al derrotar al legendario José Capablanca en 1927. A la edad de 16 años, era ya uno de los jugadores más fuertes de Rusia y a los 22 años de edad fue considerado uno de los jugadores más fuertes en el mundo, ganando la mayoría de los torneos que jugó durante la década de 1920 y estaba dominando la de 1930. En 1921, se le concedió permiso para salir de Rusia para una visita a Occidente. Nunca regresó. El objetivo principal de Alekhine fue ganar al campeón del mundo Capablanca. Realizó demostraciones de juegos simultáneos con los ojos vendados para tratar de aumentar las apuestas, pero finalmente fue respaldado por empresarios argentinos que financiaron su reto en 1927. Derrotó a Capablanca por 6 victorias, 3 derrotas y 25 empates, la más larga del campeonato del mundo hasta 1984. La victoria sorprendió al mundo del ajedrez, incluyendo al mismo Alekhine, teniendo en cuenta que nunca antes había ganado un partido contra Capablanca. Las negociaciones para una revancha se aplazaron durante años, y nunca ocurrieron. Alekhine dominó el ajedrez internacional durante la siguiente década, hasta que el alcoholismo dio como resultado una notable disminución de sus capacidades. Alekhine defendió con éxito su título contra Bogoljubov en 1929 y 1934, pero perdió el título frente a Ewe en 1935. Se recuperó en 1937 en una revancha y lo conservó hasta su muerte en 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial, él ya no fue invitado a los torneos debido a su supuesta afiliación nazi, aunque la evidencia sugiere que esto era en gran medida pragmática. Otro jugador que tiene créditos como el mejor de todos los tiempos. Pero el mayor oponente de Bobby Fischer fue por lo general él mismo. A partir de los 14 años de edad, Fischer ganó 8 campeonatos en Estados Unidos, incluyendo el torneo 1963-64 con 11-0, el único resultado perfecto en su historia. A los 15, él era el más joven gran maestro y el más joven candidato para el campeonato del mundo. A principios de 1970, fue dominando a sus compañeros en el tablero de ajedrez, ganando 20 partidos consecutivos en la Interzonal en 1970. En 1972, había ganado el campeonato del mundo a Boris Spassky, el más grande de sus rivales, de la Unión Soviética. Muchos consideraban este partido como una extensión de la Guerra Fría. En 1975, Fischer no defendió su título debido a una incapacidad para ponerse de acuerdo sobre las condiciones de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez responsable de todo el mundo del ajedrez profesional. Se convirtió en un recluso y se retiró del ajedrez internacional, con una excepción en 1992, donde jugó con Spassky de nuevo por una bolsa de $5 millones. Este evento condujo finalmente a una orden de detención expedida contra Fischer y nunca regresó a los Estados Unidos. Años más tarde, Fischer entró en conflicto con su propio gobierno, a menudo públicamente al hacer declaraciones antiestadounidense y antijudías. Cuando su pasaporte fue finalmente revocado, se refugió en Japón durante 9 meses bajo la amenaza de la extradición. Islandia le concedió la ciudadanía, donde vivió hasta su muerte, 3 años más tarde. Ningún jugador antes o desde entonces ha tenido un gran margen entre ellos y sus rivales como Fischer hizo en los primeros años de 1970 y de no haber sido por sus constantes demandas sobre las condiciones de juego y dinero en el campeonato del mundo, y su carrera relativamente breve, él también podría haber sido un contendiente para el puesto número 1. José Raúl Capablanca fue campeón del mundo de 1921 a 1927, y es a menudo considerado un candidato para el mejor jugador de la historia. También fue el maestro indiscutible de ajedrez rápido, 5 minutos por cada lado.
Aprendió las reglas del juego alrededor de los 4 años, y a la edad de 13 años derrotó por estrecho margen al campeón de Cuba. En 1906, a los 18 años, aplastó en Estados Unidos al campeón Frank Marshall por 15-8. En el torneo de San Sebastián en 1911, sorprendió al mundo del ajedrez al derrotar a un rival extremadamente fuerte, con 6 victorias, 1 derrota y 7 empates. Él era ya reconocido como un serio contendiente por el título mundial, en poder de Emanuel Lasker. Él desafió a Lasker, pero se negó a aceptar las condiciones de 17 puestos en el partido por el campeonato, muchos de los cuales favorecían a Lasker. Por último, en 1921, se acordaron los términos y Capablanca ganó el campeonato con relativa facilidad, sin perder un juego. Luego se dedicó a la formalización de las normas del Campeonato Mundial, conocido como las Normas de Londres. En 1922, realizó una interpretación simultánea contra 103 oponentes, ganando 102 y empatando 1. Desde 1916 a 1924, ha perdido solo 34 juegos serios, incluyendo una racha de 63 partidos invictos, una hazaña increíble. En 1927, Alexander Alekhine había llegado con los $10.000 necesarios para pelear por el título mundial. Capablanca fue seguro de la victoria, ya que nunca había perdido con Alekhine, sin embargo, fue derrotado y perdió su título, para no recuperarlo. Ellos no se enfrentan en otro torneo hasta 1936. Capablanca jugó en más torneos, esperando ganar una revancha, pero él estaba más allá de su forma máxima, que él opinó fue en 1919. Los errores comenzaron a frecuentarse en su juego, y él retrocedió considerablemente. Se retiró del ajedrez profesional en 1931, no obstante volvió en 1934, determinado a recuperar el título. Mientras tenía algunos buenos éxitos y demostrando que seguía siendo un jugador de calidad mundial, nunca tuvo otra oportunidad para el título. Wilhelm Steinitz pasó 8 años como el campeón del mundo, de 1886 a 1894. Aunque algunos historiadores del ajedrez lo describen como campeón desde 1866 en adelante, cuando derrotó a Adolf Andersson. Steinitz merece su lugar en esta lista no solo por ser el campeón del mundo, sino por la contribución que hizo al desarrollo del ajedrez moderno. En 1873 se dio a conocer un nuevo estilo de juego posicional que diferían considerablemente del método tradicional de todos los ataques, y muchos calificados de cobarde. Sin embargo, a principios de la década de 1890, su estilo fue ampliamente considerado como superior y estaba siendo utilizado por la próxima generación de jugadores. A los 20 años Steinitz estaba jugando al ajedrez profesional en toda Europa, y muchos lo señalaban como el Murphy austríaco. Se trasladó a Londres en 1862 y derrotó a todos los principales jugadores. Su gran éxito llegó en 1866, cuando derrotó a Adolf Andersson, entonces considerado el jugador más activo en el mundo después de la jubilación de Murphy. Steinitz pasó 30 años en el pináculo del mundo del ajedrez, un logro de longevidad incomparable por cualquier otro jugador, aunque desde 1873 hasta 1882 solo jugó un partido competitivo, con Blackburn, el cual ganó 7-0. Regresó a la competencia de ajedrez en 1882, donde terminó la primera ronda en la que fue considerado el más fuerte del torneo jamás visto. En 1886, jugó con Suketor como rival para el campeonato del mundo tras un comienzo incierto donde fue abajo 4-1. Steinitz acabó brillante con 12.5, 7.5 para llevarse la corona. Durante los próximos 8 años, Steinitz defendió con éxito su corona al derrotar a Gunsberg y Chigorin antes de finalmente perder frente a Emanuel Lasker en 1894, y sin éxito lo desafió de nuevo en 1897. No solo Steinitz contribuyó en gran medida al desarrollo del ajedrez moderno, también ha trabajado duro para normar los partidos del campeonato del mundo. Por desgracia, murió en la pobreza en 1900. Un triste final para un gran campeón. Emanuel Lasker dominó el mundo del ajedrez, y fue por increíbles 27 años campeón del mundo, el dominio más largo de la historia. Contribuyó en gran medida a convertir al ajedrez en una carrera profesional, exigiendo altos honorarios por sus apariciones. Él comenzó a hacer su marca en 1889, ganando varios torneos y en 1893, 13 en un torneo de Nueva York, una de las pocas decenas perfecta en un importante torneo en la historia.
En 1894, tuvo la oportunidad de ganar el título mundial a Steinitz, con 10 victorias, 5 derrotas y 4 empates. Esto inició sus 27 años de reinado como campeón del mundo. Sus rivales lo criticaron por abatir a un anciano. Lasker respondió realizando actuaciones en torneo aún más competitivos. Él defendió su título en 1907 contra Marshall, sin perder un partido y luego en 1908, derrotó a su odiado rival Tarrasch en otro campeonato de defensa con 8 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Tarrasch culpó de su derrota al clima húmedo. En 1910 Schlecher fue el primero que lo desafió por la corona, perdiendo por estrecho margen. Y luego Janowski quien no ganó un solo juego. En 1911, Capablanca intentó enfrentar a Lasker, sin embargo, el alemán puso tales condiciones estrictas en el juego que Capablanca se retiró de las negociaciones. La Primera Guerra Mundial logra poner fin a las defensas más allá del campeonato del mundo. Finalmente fue derrotado por Capablanca en 1921. Tenía 53 años en el momento, mucho después de su apogeo y nunca jugó otro partido profesional hasta 1934, cuando asumió la ciudadanía soviética. A la edad de 66 años, terminó tercero en un torneo muy difícil en Moscú. Fue aclamado como un milagro biológico. Si bien no aporta mucho al ajedrez que no sea su brillo natural, la longevidad y los premios más grandes, muchos maestros rusos lo citan como una influencia importante en su estilo de juego. Si no fuera por nuestro número 1, Anatoly Karpov sin duda pasaría a la historia como el mejor jugador de todos los tiempos. Fue campeón mundial de 1975 a 1985, luego de 1993 a 1999. Karpov aprendió a jugar a los 4 años, y se unió a la prestigiosa escuela de ajedrez Botvinnik a los 12 años y a los 15 fue un maestro nacional soviético, el más joven, empatado con Spassky. En 1969, Karpov ganó el Mundial Junior de ajedrez con una puntuación de 10-11. En 1974, sorprendió a todos, incluido él mismo, al derrotar a Spassky y Korchnoi para el derecho a retar a Fischer por el título mundial. Después las negociaciones fracasaron. Fischer renunció a su corona y Karpov se convirtió en campeón por defecto. Él defendió con éxito su título frente a Korchnoi en 1978, con una estrecha victoria y luego volvió a hacerlo más convincentemente, en 1981. En las Olimpiadas de ajedrez, perdió solo 2 partidos de los 68 en toda su carrera. Su última defensa del título con éxito fue contra Garry Kasparov en 1984 en un épico partido de 48 juegos, 5 victorias, 3 derrotas, 40 empates. El partido fue terminado por la salud de los jugadores. Karpov había perdido 10 kilos en 5 meses. Luego perdió el título el año siguiente frente a Kasparov. Karpov puso en marcha 3 desafíos fracasados en los siguientes 5 años, perdiendo por estrecho margen los 3 en una de las rivalidades más grandes que el mundo del ajedrez ha atestiguado nunca. Karpov recuperó polémicamente el título en 1993, cuando Kasparov se separa de la FIDE y trató de iniciar su propia federación de ajedrez. Llegó a ganar el torneo de Linares en 1995, considerado el más fuerte torneo en la historia, con una impresionante puntuación de 11-13. Su resultado de 11-13 en un torneo promedio es el más alto registrado en la historia, si se exceptúa el 11-11 de Fischer en el Campeonato de los Estados Unidos 1963-64, que califica como infinito, pero contra una oposición de nivel muchísimo menor. Karpov defendió su título del mundo contra Kamsky en 1996, pero lo concedió en 1999 en protesta sobre cambios de las reglas del FIDE sobre la manera en que el título era decidido. Desde entonces, ha jugado al ajedrez muy poco. En su lugar ha concentrado su vida en una carrera política. Ningún otro jugador ha dominado tanto tiempo o tan firmemente el ajedrez como Garry Kasparov. Su nombre es sinónimo de ajedrez. Se convirtió en el más joven campeón del mundo en 1985 con solo 22 años, título que mantuvo hasta 1993, cuando una disputa con la FIDE lo llevó a crear su propia organización y técnicamente le hizo perder el título mundial, aunque la mayoría de los aficionados al ajedrez todavía lo consideraban el campeón mundial no oficial durante este periodo. Esto duró hasta su derrota ante Kramnik en 2000.
Era el número uno casi continuamente desde 1986 hasta su jubilación en 2005, que incluía el mayor elo de todos los tiempos con 2.851, así como un récord de 15 victorias consecutivas en torneos. Kasparov empezó a entrenar en la escuela de ajedrez Mikhail Botvinnik a la edad de 10 años. En 1979, lo inscribieron accidentalmente en un torneo profesional a pesar de no estar calificado y pese a ello ganó debidamente. Y en 1983 fue clasificado como segundo en el mundo, detrás del campeón del mundo Karpov. Él desafió el título mundial y perdió ante Karpov en 1984 en un épico partido de 48 partidas, pero ganó al año siguiente y la defendió con éxito 3 veces contra Karpov en los próximos años por márgenes muy estrechos. En 1993, Kasparov tuvo un enfrentamiento con el cuerpo directivo de la FIDE. En 2007, Kasparov admitió que la formación de una organización disidente fue el peor error de su carrera. El título permaneció dividido durante 13 años ya que Kasparov se negó a reunirse con la FIDE. Perdió el título enfrentando a Kramnik en 2000. Incluso después de perder el título, Kasparov siguió para superar a sus rivales y ganar una serie de títulos importantes. Sigue siendo clasificado como el número uno. Anunció su retiro en 2005 después de ganar el prestigioso torneo de Linares por 9ª vez, citando la falta de objetivos personales en el ajedrez. Ahora sigue una carrera política en su Rusia natal. Garry Kasparov dominó por completo a sus compañeros durante 20 años, y se retiró en la cima. Él ha contribuido mucho a la teoría del ajedrez, y con razón merece el número uno.